encargado del equipo de gastroenterología por la doctora Roxana Faúndez. Y la doctora Faúndez nos va a dar el tema cuando tragar cuesta, mirando más allá del reflujo. Es una presentación que, en verdad, nos sirve a todos. Doctora, puede comenzar cuando quiera. Ya, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Por acá se escucha. Ya, listo. Mira, a lo mejor creé muchas expectativas con este título, pero era para que estuviera más gente. Eh, Bien, yo que voy a hablar es de disfagia, una entidad, digamos, que es muy amplia, ¿ya? Ustedes van a dar cuenta que es bien variopinta, pero la idea es dar una pincelada con casos clínicos de disfagia, ¿ya? El término de disfagia procede del griego y significa dificultad para comer, ¿ya? Y esta dificultad suele ir acompañada de dolor, por eso que es algo que nos interesa mucho en los niños. Y ese olor se denomina odinofagia o disfagia olorosa. Como ustedes saben, hay distintos tipos de disfagia. Vamos a definir disfagia como cualquier alteración de la secuencia normal de la deglución para transportar el bolo desde la cavidad oral hasta el estómago. Y del punto de vista del origen puede ser orgánica, puede ser funcional, del desarrollo o mixta. Todos sabemos que los niños prematuros, por ejemplo, tienen más dificultad. De hecho, si los niños son muy prematuros, no pueden alimentarse por boca. Y su gravedad, por lo tanto, es bastante variable. Nosotros, los gastroenterólogos en general, hablamos de disfagia orofaringia, donde está comprometida la transferencia del bolo desde la boca al esófago. Y eso puede ser secundario a anomalías que afectan el mecanismo neuromuscular de la faringe y finalmente del esfínter esofágico superior. Y la que más nos toca a nosotros, que es la disfagia esofágica, que es lo que más centra esta reunión, que es aquella alteración del tránsito del bolo alimentario por el esófago hasta alcanzar el estómago. Y se produce por una disfunción del cuerpo esofágico, ya sea por trastorno de motilidad o lesiones mecánicas obstructivas. Pero como ustedes van a ver ahora, en lo que yo voy a presentar, hay muchas otras causales que uno tiene que pensar frente a una disfagia. Entonces yo creo que es mejor ejemplificar con casos clínicos. El primer caso clínico, y ahí no sé, a mí me hubiera gustado más que esta presentación hubiera sido presencial como para que conversáramos y nos miráramos, pero igual me gustaría que participaran, ¿ya? Sobre todo si hay alumnos de pregrado o de posgrado. Entonces, el caso uno es una escolar de 10 años, ¿ya? Que de hace 4 años, ¿ya? O sea, casi la mitad de su vida tiene regurgitaciones, vómito fácil, epigastralgia, dolor retroesternal, disfonía crónica intermitente y los últimos meses una disfagia lógica, o sea, ya para sólido y menor ingesta. Entonces, eh, ¿alguien se aventura a decir que puede tener un paciente con esta historia? ¿Nadie? ¿No? ¿Ni algún palo blanco que me conteste algo? Bueno, Quizá algún divertículo esofágico, como que produce dolor retroesternal, la disfagia. ¿qué cosa dijiste, perdona? Un divertículo esofágico. Un divertículo esofágico, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Qué piensa uno con un niño que tiene casi la mitad de su vida regurgitación, vómito, dolor epigástrico, disfonía? Antes que el divertículo, ¿cierto? Que es mucho más raro. El flujo gastroesofágico. Perfecto, Reflujo. muy bien, es una opción. Y, y si nosotros somos gastroenterólogos, ¿qué creen que le haríamos a este paciente? ¿Qué examen? Está con Una, endo- disfagia, ¿sí? una endoscopia digestiva alta. Ya, excelente. Una endoscopía con biopsia. Y nos encontramos con esto, ¿ya? Ese es el esófago distal que está en antematoso con esas úlceras pequeñas o erosiones, ¿cierto? Una línea Z bastante diseminada, ¿cierto? Poco clara, ¿ya? El manejo inicial fue con medidas dietéticas, con inhibidores de bomba de protones, con sucralfato para aliviar el dolor. Y
la biopsia fue compatible con una esofagitis péptica, o sea, una esofagitis por reflujo gastroesofágico. Mínimas palabras de reflujo, ¿ya? La verdad es que la verdadera prevalencia todavía no es muy clara, pero sí tanto como la NAPSGAN como la EGON, o sea, la Sociedad Norteamericana y Europea, definen reflujo como el paso del contenido gástrico al esófago con o sin regurgitación o vómito. Voy a hacer un alto acá. Antes en bueno, en pediatría, todo era reflujo, no existía otra cosa. Ahora todo es alergia, el reflujo desapareció mágicamente. El problema es que a veces tanto pensar en alergias se nos están pasando los reflujos y nos llegan después reflujos severos, niños ulcerados, tenosados que antes no veíamos. Así que no olvidar, ¿ya? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, entonces, es la expresión de una forma más severa y crónica del reflujo, con inflamación péptica, con erosiones como este niño, con úlcera en el esófago, ¿ya? Hay una revisión sistemática reciente donde dice que al mes de vida, más o menos hasta un cuarto de los niños puede tener síntomas que pensamos que pueden ser reflujo, y digo pensamos porque acuérdense también ahí aparece la leche y otras cosas. Un 3% sigue teniéndolo a los 6 meses y aproximadamente un 2% a los 12 meses. ¿Y cómo puede impactar esto la deglución, ¿cierto? Y la alimentación, bueno, por odinofagia, disfagia, regurgitación, vómito, reflujo faringonasal, reflujo faringolaringio, sensación de obstrucción o atascamiento, e incluso espasmo cricofaringio de tipo péptico por la llegada del ácido, y finalmente aversión alimentaria, reducción de la ingesta oral y malnutrición. Vamos a ir al segundo caso clínico. Un escolar de 10 años que tiene antecedentes de asma y de rinitis crónica. Vayan guardando los antecedentes. Desde hace un año con regurgitaciones también, dolor retroesternal, disfagia lógica por sensación de atascamiento del alimento. Los últimos meses ya reduce la ingesta oral. ¿A alguien se le ocurre que puede tener este paciente? Ya, mi becada de pediatría pasando por gastro dice que puede ser una esofagitis o sinofil. Muy bien. También le hicimos endoscopía con biopsia y nos encontramos con esto. Eso es cierto que parece una tráquea, pero es un esófago, ¿cierto? Hay un engrosamiento, ¿cierto? De la mucosa con este aspecto traquealizado del esófago, ¿ya? Y la biopsia efectivamente fue una esofagitis eosinofílica. Unas palabras de esofagitis eosinofílica estaría presente en 1 a 20 casos por 100.000 habitantes, es más frecuente en los varones en relación de 3 a 1 y el pic más o menos a los 10 años, pero está presente en lactante, adolescente y también en los adultos. Hay una inflamación crónica por acúmulo excesivo eosinófilo, se requieren más de 15 por campo mayor de aumento para hablar de esofagitis eosinofílica. Algunos antígenos alimentarios o aeroalergenos podrían gatillar esta inflamación y ocasionar cambios estructurales, incluso pudiendo llegar a estenosis, pacientes que a veces necesitan dilataciones. Se asocia atopía casi en el 50 al 90%, a asma, como este paciente, en un 30 a un 50%, a rinitis, 30 a 90%, y alergia alimentada mediada por IgE entre un 9 y un 24%. ¿Cómo impacta la alimentación, la deglución? Por odinofagia, disfagia, también sensación de obstrucción. Estos son típicos casos que parten con impactación de alimento, ¿ya? Y a veces hacemos ahí el diagnóstico, vamos a hacer la endoscopía porque se le quedó algo atrapado en el esófago y nos encontramos con este esófago de aspecto de tráquea. Niños que finalmente también pueden tener aversión alimentaria, regurgitación, dolor retroesternal y reducción de la ingesta oral y malnutrición. Caso 3. Escolar de 10 años con antecedente de asma y rinitis crónica, igual que el anterior. Usuario crónico de corticoides inhalatorios, con hospitalizaciones por crisis de asma severa. Y ahora lleva un mes de disfagia, o sea, menos de dolor retroesternal y disminución de la ingesta. ¿A alguien se le ocurre que puede tener este paciente? Podría tener una esofagitis eosinofílica que el otro, pero ¿para qué voy a poner dos casos iguales? Miren bien ahí qué otro antecedente puse que puede servir.
¿Alguien le llama la atención que puse en este usuario crónico de corticoide inhalatorio? ¿Se le ocurre que puede tener a mi público acá? No, esofagitis micótica. Una esofagitis micótica, dicen por aquí, ¿ya? Entonces, también le hicimos una endoscopía y nos encontramos con esto, ¿ya? Y acá entonces aquí ven estas placas, ¿cierto? Muy pegadas a la mucosa, que es muy típico de las cándidas, ¿cierto? Bueno, y la biopsia mostró la esofagitis por cándida, algunas palabras de esofagitis por cándida. La candidiasis esofágica es casi siempre por Candida albicans, pero también hay descrito unas 2 tipos de cándida más, aparte de la albicans. Lo típico, cierto, que lo veíamos son los pacientes con inmunodeficiencia, con VIH o otro tipo de inmunosupresión avanzada. También pacientes hemato-oncológicos que a veces, cierto, tenemos que ir a mirar por disfagia, trasplantados, tumores de órganos sólidos que reciben quimioterapia y con menos frecuencia, pero que sí los vemos en el uso crónico de corticosteroides inhalados, como en este caso. La endoscopía va a ser característica con esa imagen que está ahí arriba, y las biopsias pueden mostrar las levaduras e hifas que invaden las células de la mucosa, y el cultivo podría revelar la presencia de la cándida. ¿Cómo impacta? Lo mismo, odinofagia, disfagia, aversión alimentaria, dolor retroesternal al tragar muy característico y reducción de la ingesta oral. En general, el tratamiento antimicótico sistémico nos sirve ponerle cosas tópicas ahí, y en pacientes que no se pueden alimentar ya es endovenoso. La alergia alimentaria, famosa alergia alimentaria, es otra causa, digamos, que puede impactar con odinofagia y disfagia. La prevalencia en los distintos estudios es variable, dependiendo del criterio usado para el diagnóstico. Con respecto a alergia a proteína de leche de vaca propiamente tal, en Chile hay un estudio de prevalencia que alcanza casi un 5% en el menor de un año, en estudio que se hizo en hospitales públicos de Santiago. Algunas alergias alimentarias como la proteína de leche de vaca o al trigo pueden provocar inflamación eosinofílica gastrointestinal, incluido el esófago, como el caso anterior, pero puede afectarse cualquier parte del tracto gastrointestinal. Obviamente puede tener manifestaciones de piel, del aparato respiratorio, incluso cardiovascular. Algunas que son IgE mediadas pueden producir además edema lingual de la mucosa oral, faringio, laringio, y eso también impacta, ¿cierto?, en la alimentación. O el síndrome de alergia oral con edema de labios, prurito. Entonces este va a tener odinofagia, disfagia si tiene compromiso orofaringio o esofágico, enfermedad por reflujo gastroesofágica, esofagitis eosinofílica, puede tener vómitos profusos en algunos casos, deshidratación, sensación de asfixia u obstrucción, aversión alimentaria. Están descritos casos incluso de estenosis pilórica y también espasmo del músculo cricofaringeo. La enfermedad celíaca, ¿cierto? Ahí hay una niñita que existió acá hace mucho tiempo. Ustedes ven que una foto en blanco y negro, ¿cierto? Era una paciente de la Teresita Alarcón. Es la misma niña, aunque ustedes no lo crean. Bueno, la enfermedad celíaca es un desorden gastrointestinal inmunomediado muy frecuente, el 1% de la población o más. Como ustedes saben, es una enteropatía del intestino delgado por atrofia de la mucosa intestinal, cuando el paciente ingiere gluten, presente que en general, o sea, proteína que está presente en el trigo, en centeno y la cebada y en avena contaminada, produce síndrome de mala absorción, produce desnutrición, el cuadro, ¿cierto?, clásico, diarrea o estreñimiento crónico, vómito, anemia, talla baja, retraso puberal, caries múltiple, amenorrea, úlceras orales, etc. Bien, ¿y cómo va a impactar? Por disfagia, porque hay un porcentaje que se asocia a esofagitis eosinofílica, por odinofagia, dolor bucal, porque puede tener úlceras orales, por odinofagia o disfagia dolorosa, por reflujo ácido, regurgitación, finalmente ingesta oral insuficiente y desnutrición. Los niños desnutridos, ¿cierto?, son sarcopénicos. Si hay sarcopénica, se altera además la musculatura. Eso es válido para cualquier paciente desnutrido y por lo tanto se altera la deglución. Ya vamos a lo funcional. Existen las náuseas y los vómitos funcionales, o sea, aquellos que no son atribuibles a una enfermedad orgánica propiamente tal y que tienen que estar presentes al menos 2 meses. Son altamente prevalentes, mal caracterizados, no consultan mucho los pacientes así o consultan más tardíamente.
Vamos a hablar de náusea funcional cuando predomina la náusea y de vómito funcional cuando predomina el vómito, pero pueden tener náuseas y vómito. Con mucha frecuencia en adolescentes, solo náuseas por la mañana. ¿Quién no ha escuchado esa historia? Niños que no toman desayuno porque tienen náuseas en la mañana, niños que están muy ansiosos por la ida al colegio, a la universidad, ¿cierto? Con mucha frecuencia acá hay comorbilidad psicológica y hay que estar atenta a eso y funcional. Niños que además no tienen solo náusea, sino que tienen migraña, fatiga crónica, ansiedad, angustia, trastorno del sueño y de las relaciones sociales. ¿Cómo puede impactar? Inapetencia, aversión alimentaria, miedo a vomitar. Son niños que vomitan una vez y que después tienen mucho miedo, entonces a veces prefieren no comer para no vomitar, ¿ya? Finalmente, dificultad para alimentarse, náuseas matinales que impiden desayunar y en algunos casos, al colmo se asocia a gastroparesia y eso va a ocasionar vómito en los niños más pequeños, náuseas en los niños mayores y en los adolescentes. Vamos a un caso para que no se me aburran. Una adolescente de 14 años previamente sana, tiene un mes de fiebre intermitente, poliartralgias y sintomatología abdominal inespecífica. A todo esto, estos son puros casos de verdad, vistos, ¿ya? Así que no son de la inteligencia artificial ni nada. Ya, hay dolor abdominal, náusea y vómito, seguido de fatiga y pérdida de peso. ¿Alguien se aventura a decir un diagnóstico con esta tan florido, fiebre, poliartralgia, síntomas inespecíficos abdominales? ¿En qué esfera estaría, según ustedes? Ulcerosa ¿Podría podría ser. ¿Ah? Una colitis ulcerosa podría ser. Una enfermedad Bueno, inflamatoria intestinal. bueno, enfermedad inflamatoria intestinal más que nada. Ya, bueno, ya. Y antes de eso por acá me dijeron reumatológicos, como de la esfera reumatológica, ¿cierto? Uno se imagina, pero bueno, si lo presento yo porque no debe ser. Ya. Bueno, hay disfagia y pérdida de peso, pero el cuadro se exacerbó y empieza con deposiciones líquidas con sangre. Y ese fue el motivo por el cual se hospitalizó. Ahora sí, ¿cierto? Están pensando más en enfermedad inflamatoria, ¿de acuerdo? Bien, entonces le hacemos endoscopía alta y baja porque no sabemos si es colitis ulcerosa, si es Crohn, ya, endoscopía alta y baja y aparece esa úlcera profunda en el esófago y la colonoscopía con paso al ilion distal aparece esa ulceración ahí del ilion, ¿ya? Entonces, ¿frente a qué podemos estar en este momento? Frente a una Crohn. enfermedad de Crohn. Muy bien. Y la histología salió compatible con un Crohn del ilion y del esófago. La enfermedad de Crohn presenta tasa a nivel mundial en aumento y nosotros también lo hemos visto en nuestros niños. Y ustedes ven que estamos casi todas las semanas pidiendo cupo para pasar biológico. Incidencia 3,3 por 100.000 habitantes, todas las edades, pero un 25% de todos los Crohn es en menores de 20 años. Puede afectar desde la boca al ano con compromiso transmural y también ocasionar estenosis, dolor abdominal y diarrea, que puede ser con o sin sangre. En general, ¿cierto? El Crohn es con menos sangre que la colitis ulcerosa, igual puede ser con sangre en los niños porque suele ser ileocolónico. Pero como compromete el delgado, hay más baja de peso y retraso del crecimiento que la colitis ulcerosa. Puede producir náuseas, vómitos, hasta orales, compromiso perianal, no se olviden de eso. ¿Y cómo impacta entonces la alimentación por disfagia o dinofagia? También puede tener sensación de obstrucción o atoro al alimentarse por estenosis esofágica, atascamiento alimentario, inapetencia y aversión alimentaria. Son 5. Escolar de 9 años, previamente sano. Uy, algo le pasó acá, pero yo les leo. Ingresado por disfagia, por sensación de obstrucción también, vómitos, dolor torácico, tos nocturna y se ha adelgazado mucho esta diferencia del otro. Ha bajado 6 kilos de peso, ¿ya? El último año. Bueno, aquí parece que me equivoqué, ya les puse la imagen ahí, pero ¿qué creen ustedes que tiene este niño? Le hicimos un esofagograma. ¿Por qué le habremos hecho un esofagograma y no una endoscopía así de primera? ¿Cómo ven ahí esa esofagograma? ¿Les llama algo la atención? Mm.
¿Le llama a alguien la atención del esófago? ¿Le parece que está normal o dilatado? Está dilatado como sugerente Muy de bien, una... está dilatado y tiene una forma, ¿cierto?, de pico de ave hacia abajo, que es muy característica de una condición que se llama, Acalasia. muy bien, acalasia esofágica, acalasia del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Ahí está el estudio radiológico, se le hace una manometría esofágica que sale alterada, ¿cierto? Que demuestra la peristalsis, ¿cierto? Y esta falta de relajación del esfínter esofágico inferior. No vamos a hablar que existen 3 tipos de acalasia, ¿no? Porque no es el caso. Y el tratamiento definitivo en este caso fue lo que hacíamos hace muchos años, que es la miotomía de Heller, que con muy buena evolución clínica. Existen otros tratamientos ahora, como la miotomía peroral, ¿cierto? O sea, el POEN, endoscópica, también se pasó en algún momento por dilataciones por balón, que no han sido muy buenas, ¿ya? Pero la miotomía de Heller sigue siendo una buena opción de tratamiento. ¿Y el que es la acalasia esofágica? ¿Ya? Forma parte de los trastornos de motilidad esofágica, son patologías poco frecuentes en pediatría, pero que hay que pensarla en un niño con esa historia que yo les conté. Es un trastorno motor del esfínter esofágico inferior que no se relaja adecuadamente durante la deglución. Le da pic del diagnóstico entre los 7 y los 15 años, con una leve predominancia en hombres también. Y en pediatría los síntomas más frecuentes son vómito, 80%, disfagia, 75%, y pérdida de peso, 64%. ¿Cómo impacta? Disfagia, regurgitación, acúmulo de alimento en el esófago, pirosis, dolor torácico importante, impactación alimentaria, sensación de obstrucción, ingesta inadecuada con pérdida de peso, tos nocturna, neumonía aspirativa. Porque no pasa el alimento, pues entonces se facilita, ¿cierto?, una neumonía aspirativa, daño pulmonar crónico, etc. Como si fuera poco, también existe la acalasia cricofaringia, o sea, del esfínter esofágico superior, pero esto sí que es mucho más raro, ¿ya? Donde hay una falta de relajación del esfínter esofágico superior, eh, con una contracción faríngea débil y elevación laríngea reducida, son idiopáticos en la mayoría, aunque hay algunas condiciones neuromusculares que podrían tener más frecuencia, como el Arnold-Chiari. También produce disfagia, dificultad para tragar, reflujo faringonasal, sensación de obstrucción o bloqueo de la faringe más arriba, asfixia, aspiración, tos, dificultad respiratoria, neumonía aspirativa y mal crecimiento. No olvidar la fibrosis quística del páncreas, ¿ya?, que también impacta la deglución por muchas cosas. Los niños con fibrosis quística del páncreas tienen sarcopenia, están malnutridos, se cansan, por lo tanto, al deglutir, tienen disfagia, tienen más reflujo, tienen alteración de la eficiencia y la seguridad durante la deglución porque hacen afecciones respiratorias recurrentes, pueden tener asociado gastroparesia con más náusea y vómito, inapetencia, y todos saben que tienen mucha aversión alimentaria, ¿ya? Obviamente la fibrosis quística tiene manifestaciones gastrointestinales como esta, pero también hepatobiliares y pancreáticas, que le van sumando más factores, ¿cierto?, de malnutrición, ¿ya? En la parte gastrointestinal, la fibrosis quística produce inflamación, disbiosis, síndrome de SIBO, ¿cierto?, sobrecrecimiento bacteriano, reflujo, puede asociarse a invaginación, constipación, el síndrome de obstrucción distal que definimos como Dios, dismotilidad, reflujo. ¿Por qué los niños con fibrosis quística tienen más reflujo? Porque están hiperinsuflados, pasan con tos que relaja el esfínter, hiperalimentación porque hay que tratar de engordarlo, dieta rica en grasas, cambios posturales relacionados a la kinesioterapia, ¿ya? Y con mucha frecuencia tienen dismotilidad, gastroparesia, náusea, dispepsia persistente, vómito postprandial tardío y saciedad precoz. Entonces, por muchas razones, los niños con fibrosis quística tienen riesgo de disfagia y de malnutrición. Maticemos con otro caso. ¿Cómo vamos los tiempos? Ya. Adolescente de 15 años del sexo masculino con antecedente una asociación Baxter. ¿Se acuerdan de la asociación Baxter? No importa. Tienen anomalías vertebrales, atresia anal, anomalías cardíacas, fístulas traqueoesofágicas, atresia esofágica, manifestaciones renales, manifestaciones, alteraciones de extremidades.
Además, este niño tenía una hidrocefalia operada con una válvula ventrículo hiperitoneal y una escoliosis severa, ¿ya? Y empieza con una disfagia para sólido, para carne y para arroz, bien específico así. Si yo le cuento esta historia, ¿qué piensan ustedes que puede estar teniendo este niño? Si les dije que tenía un Bacter, ¿alguien se aventura con un diagnóstico? Estenosis esofágica o algo así. Excel, muy bien. Lo mismo pensamos nosotros. Así que le hicimos un estudio contrastado porque dijo puede estar estenosado. Entonces primero le hacemos un estudio contrastado de manera de entrar después preparado a hacer una endoscopía para poder dilatar y no hacer una endoscopía y después otra anestesia para dilatar. Ya, muy bien. ¿Y ahí qué tiene? Estenosis esofágica. ¿Ya? Excelente. Manejo con dilatación endoscópica seriada y este niño entonces tenía una estenosis esofágica secundaria o una atrisis esofágica operada. ¿Ya? La atrisis esofágica tiene una incidencia aproximada de 1 en 3.500 recién nacidos vivos. Es un defecto congénito que determina una interrupción, obviamente, del lumen esofágico y que inicialmente, ¿cierto?, va a dar salivación excesiva, dificultad respiratoria al nacer y ahí uno sospecha atrisis esofágica. A veces, obviamente, hay diagnósticos prenatales también. A veces este diagnóstico sí es más tardío porque no hay una atresia propiamente tal o se llama atresia tipo E donde hay una fístula traqueoesofágica aislada o una fístula en H que se llama, que se manifiesta tardíamente con cuadro respiratorio de repetición y atoro, ¿ya? Así que hay que pensar en eso. No todas las atresia hay un defecto total en la continuidad, ¿ya? ¿Cómo impacta la atresia? Bueno, impacta la deglución y la función respiratoria, ¿cierto? Por aspiración de la saliva y del alimento acumulado y paso por la fístula traqueoesofágica cuando no se ha operado. Disfagia por estenosis de la anastomosis, como en este caso de la anastomosis quirúrgica, pero también estos niños hacen esofagitis péptica con estenosis secundaria, por eso los niños con atrisis esofágica deberían quedar con inhibidores de bomba todo el primer año, ¿ya? Y además estos niños tienen de base un trastorno motor esofágico asociado, los niños con atresia. Bueno, también se atoran y tienen malnutrición. La rumiación es otra cosa que tienen que pensar en los niños con disfagia. Hasta un 40% de los niños con enfermedad por reflujo gastroesofágico que no responde a la terapia convencional puede tratarse no de reflujo, sino de rumiación, ¿ya? El Roma 4 lo describe como mínimo 2 meses de una regurgitación repetida y una remasticación. O sea, el niño lleva su alimento a la boca, lo remastica, después lo redeglute o lo expulsa, ¿ya? Cosas que nos ayudan a saber que se trata de una rumiación es que no ocurre durante el sueño, ¿ya? Y no está precedido por la arcada del vómito, ¿ya? Se describen en este grupo de pacientes estresores emocionales, hipersensibilidad visceral, como también comorbilidad psiquiátrica, principalmente depresión y ansiedad. O sea, de hecho forma parte de los trastornos funcionales o lo que se llama ahora trastorno de interacción del eje cerebro-intestinal, ¿ya? ¿Cómo impacta? En forma indirecta por el proceso de regurgitación repetida de alimentos que ya han sido deglutidos, pérdida del apetito y una malnutrición secundaria. Existe también la aerofagia funcional, que no se atribuye a otra causa. También es un trastorno funcional caracterizado por ingesta de aire excesiva, o sea, un niño que deglute aire, ¿ya? Y que ocasiona distensión abdominal tan grande como estas placas que ven arriba, ¿cierto? Y abajo, miren este niño con una gran distensión abdominal, ¿ya? Con eructos, ¿cierto? O sea, gases por arriba y flatulencia, que son gases por abajo por aperturas paroxísticas del esfínter cricofaringio que son voluntarias, ¿eh? Con deglución de aire. Se asocia mucho a niños con trastorno de lenguaje, de conducta, de ansiedad, depresión y niños también con trastornos del espectro autista, ¿ya? Que incluso se puede, la máxima expresión es la disinergia abdominofrénica, como este caso que está tan distendido acá abajo, ¿ya? Por supuesto, un niño así extendido tiene dificultad para tragar por sensación de presión en la garganta o eructo. Esta aerofagia crónica puede alterar además secundariamente la coordinación de los músculos involucrados en la deglución, que finalmente disminuyen su eficiencia, así que no es llegar y decir, que deglute aire normal, no. Y también puede tener asociado un reflujo gastroesofágico y esofagitis por este aumento de presión intragástrica que ustedes saben que es una causal de reflujo. El último caso,
paciente que estuvo hospitalizada acá, algunos se acordarán de ella, una adolescente de 13 años, que calzó esto con un estirón puberal, escuchen esto, llegó con 1,64 m y 40 kilos, lleva un mes de vómito y de baja de peso, ¿ya? Ella consulta el servicio de urgencia porque lleva, además de esa historia, 2 días ya de un dolor importante, gran distensión abdominal y vómitos biliosos. Bueno, se asustan allá, es quirúrgico o no es quirúrgico, le hacen un escáner que muestra una gran dilatación gástrica y signos de suboclusión intestinal. Vayan pensando si a alguien se le ocurre ahí algo, ¿ya? Le ponen una sonda nasogástrica como esta y salen 3.200 ml de vómitos biliosos, de contenido bilioso, perdón. ¿Qué hacemos? La laparoscopía exploratoria porque no sabemos qué tiene, no encontraron nada. Esto todo en la urgencia, ¿ya? Entonces se hace una endoscopía alta que muestra una mucosa gástrica sana, pero el paso de la segunda a la tercera porción del duodeno imposibilitado para poder instalar una sonda nasoyeyunal, que es lo que se pretendía para mejorar la nutrición de este paciente. Se le hace un tránsito intestinal, eso ya es acá, un duodeno dilatado hasta la segunda porción, con un paso filiforme del contraste en la tercera porción y el resto del intestino normal. ¿Se le ocurre a alguien que puede tener esta paciente? ¿No? No importa. Esta niña se le pone finalmente un soporte nutricional intensivo para enterar, logrando una resolución completa del cuadro después de 2 meses, o sea, se mejoró nutriendo, ¿ya? Cuando finalmente se le pudo pasar una sonda, ¿ya? Bueno, revisando las cosas, resulta que en el tag de abdomen que le habían hecho en el Felipool le decía observación síndrome de arteria mesentérica superior. Después se revisan todas acá las imágenes también. Se pensó en una estenosis del duodeno por un Crohn y una serie de cosas, tumor, etcétera. Bueno, finalmente se mejoró nutriéndola, una niña preciosa que estuvo acá arriba en el séptimo. ¿Qué es el síndrome mesentérica superior? Es una entidad rara en niños, pero que hay que pensarla en algunas circunstancias que vamos a destacar ahora. Habitualmente ocurre en el contexto de una baja una baja brusca de peso o una cirugía correctiva de escoliosis, ¿ya? Se produce un atrapamiento del duodeno en el ángulo formado por la aorta y la arteria mesentérica superior. Y porque hay factores que agudizan este ángulo, como la pérdida de peso, el crecimiento rápido de la adolescente. Si tiene una adolescente con crecimiento rápido y empieza con síntomas, ¿ya? El tratamiento inicial es conservador con soporte nutricional, aunque en algunos casos puede requerir cirugía. Impacta también por malnutrición, disfagia, atascamiento de alimentos, sensación de plenitud precoz, reflujo gastroesofágico para aumento de la presión intraabdominal, vómitos, pérdida de peso, desnutrición. Una ingesta afectada por obstrucción del duodeno significativa y persistente mientras no se trata. Por lo tanto, hay varias condiciones gastrointestinales que pueden impactar la deglución pediátrica, ¿ya? Entre la infancia y la adolescencia. Hay unas que son más prevalentes: esofagitis péptica, enfermedad por reflujo, esofagitis eosinofílica, alergia alimentaria, celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal, en especial Crohn, fibrosis quística, náuseas, vómitos funcionales. Y otras menos frecuentes, pero que normalmente son de más difícil manejo, como la atresia esofágica, los trastornos motores esofágicos, la rumiación, la aerofagia, el síndrome de vómito cíclico, el síndrome de arteria mesentérica superior. Entonces hay un rol del gastroenterólogo en la disfagia, sobre todo en aquellas disfagias que tienen bandera roja, ¿ya? Retraso de crecimiento, impactación de alimentos, vómito, diarrea importante, sangrado gastrointestinal, anemia, dolor abdominal severo, retraso del desarrollo, que son aquellos que tenemos que descartar patología orgánica. Hay algunos métodos de evaluación y diagnóstico de los trastornos gastrointestinales, pero que, claro, si es variopinto el diagnóstico, variopinto también ¿cierto? El estudio. Entonces, así vamos a usar pruebas de pH, impedancia y manometría esofágica para el reflujo, para la aerofagia, endoscopía y biopsia para los trastornos eosinofílicos o pépticos, la celiaquía y el Crohn, pruebas de alergia y prueba y contraprueba para la alergia alimentaria,
manometría esofágica para los trastornos motores esofágicos, radiografía convencional en aerofagia, gastroparesia, disinergia abdominofrénica, estudio contrastado con varios en la calasia esofágica, en el reflujo patológico a ver anatomía, video de glusión y manometría esofágica en la calasia cricofaringia, TAC de abdomen en el síndrome de arteria mesentérica superior. O sea, al final el estudio es a la medida, no les vamos a hacer a los niños todas estas cosas. Y así también, como opciones del tratamiento, va a depender obviamente del diagnóstico definitivo. En algunos casos necesitamos cambios de dieta o medicamentos, como el reflujo gastroesofágico, eliminación de alergenos específicos y terapia nutricional para la alergia alimentaria, dieta de eliminación, inhibidores bombeprotones, corticoides de glutatión, esofagitis eosinofílica, dieta sin gluten y seguimiento nutricional para la enfermedad celíaca, miotomía endoscópica o quirúrgica en la acalasia, dilatación endoscópica, la estenosis, ya sean pépticas o sinofílicas postquirúrgica, manejo conductual y ejercicio de relajación diafragmática en la aerofagia, en la rumiación, psicoterapia e identificación de la comorbilidad psiquiátrica o neurológica. Es importante el manejo temprano y adecuado, es importante la sospecha clínica, por eso que quise presentar todo este abanico con derivación precoz al gastroenterólogo para el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Y obviamente no somos nada, cada vez más relevante la colaboración entre los médicos especialistas, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista y por supuesto los padres para abordar estos trastornos gastrointestinales y finalmente mejorar la deglución en los niños antes que altere el crecimiento y algo muy importante que es el desarrollo, que es lo que nos diferencia con los adultos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora. Un abanico amplio de casos clínicos con su explicación pertinente. Dejamos abierto el cuadro de preguntas. Si alguien quiere alguna duda, por favor. Creo que te quedó todo muy claro. Todos callados, ¿ah? Pero muchas gracias, Rosana. La verdad es que interesante el tema y además que uno siempre va aprendiendo cosas nuevas. Así que, no, entretenido, gracias. Carola. Sí, primero, bueno, no me corresponde, pero en realidad felicitar a Rosana, entretenidísima la presentación. Me acuerdo mucho de los casos que hemos visto en conjunto. Una pregunta, eh, en cuanto a las acalasias esofágicas, que tengan ese debut de debut alrededor de los 7 años en escolar, ¿eso se debe a la etiología o se debe al retraso del diagnóstico? ¿Cuál es? Porque es una condición congénita o es una condición adquirida. No se sabe mucho, pero sería adquirida, no es desde que nació, ¿ya? Hay puras teorías, ¿ya? Lo que sí se sabe es que en general se expresa en ese periodo. O sea, son niños que son muy sanos y alrededor de los 6 7 años empiezan con estos síntomas. Y claro, uno debería hacer el diagnóstico ahí o por lo menos 2 3 años después, tipo 10 años, y no a los 15, digamos, ¿ya? Pero antes no se presentan. O sea, antes uno podría, o sea, el niño, si es una condición adquirida y no se sabe mucho, es una condición adquirida no infecciosa o una cosa de un trastorno de motilidad que debuta después. Eso me llama la atención. Porque Hay teorías también de la esfera infecciosa, como en muchas cosas, pero no comprobadas. excelente. Parece que no lo aburrí o ya lo dije todo, hablé mucho, pero no hay mano. ¿No? Creo que no, doctora. Yo me entretuve Ya, harto, así que aprendí harto. gracias. Le damos las gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el próximo miércoles en otro nuevo tema. Muchas gracias. Muchas gracias, chao.